Valve ha anunciado su propia consola de videojuegos portátil. Steam Deck es una PC de juegos compacta que ejecuta una versión personalizada del sistema operativo Linux y puede reproducir tus juegos de Steam mientras también funciona como una computadora. Steam Deck tiene un factor de forma similar a otras consolas de juegos portátiles como Nintendo Switch o PlayStation Vita. En ambos lados de la pantalla hay palancas analógicas con el D-pad a la izquierda y las teclas A, B, X, Y a la derecha. A diferencia de la mayoría de los otros controles, Steam Deck coloca sus teclas en una disposición única, donde las teclas están en el mismo plano que las teclas analógicas. Esto ha liberado algo de espacio en la parte inferior, que lo ocuparon perfectamente para colocar dos trackpads capacitivos. Estos permiten controlar el puntero del mouse en juegos que no están diseñados para jugarse con un control, sino con un mouse. Steam Deck también tiene un giroscopio de 6 ejes, que puede usarse para controlar tus movimientos en el juego. Debajo del trackpad hay altavoces estéreo duales, que Valve afirma tienen un amplio escenario de sonido. Por supuesto, también puedes conectar tus propios auriculares con micrófonos, aunque Steam Deck también tiene micrófonos duales incorporados. La parte frontal también tiene 4 botones adicionales que son Ver, Menú, Steam y Acceso rápido. En la parte superior están los 4 botones analógicos. Los botones están especialmente diseñados para ser cómodos en los juegos de carreras, que requieren presionar y mantener presionados estos botones durante largos periodos de tiempo. En la parte posterior de la consola, Valve ha colocado 4 botones adicionales en la empuñadura o la parte baja, 2 a cada lado. Estos son totalmente personalizables y se pueden asignar a cualquier función dentro del juego. La pantalla del frente es una pantalla LCD IPS de 7 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles, con una relación de aspecto de 16:10, brillo máximo de 400 nits y compatibilidad táctil. La pantalla táctil se puede utilizar para interactuar con la interfaz de usuario y también para utilizar el teclado en pantalla. También se puede utilizar dentro de los juegos asignados, puntos en la pantalla o comandos específicos. En el modelo de gama alta, la pantalla también tiene un grabado antideslumbrante para el vidrio, lo que debería facilitar la visualización en exteriores. En el lado del hardware, Steam Deck se ejecuta con una APU AMD personalizada. La CPU se basa en la arquitectura Zen 2 y cuenta con 4 núcleos y 8 subprocesos con una velocidad variable de 2.4 a 3.5 GHz. La GPU utiliza la última arquitectura RDNA2 con 8 unidades de cómputo. La APU tiene una potencia envolvente de 4 a 15 watts. Para el almacenamiento, Valve ofrece 3 niveles diferentes. El modelo base tiene 64 GB, que también es el almacenamiento más lento que puedes obtener en Steam Deck. La variante intermedia tiene 256 GB de almacenamiento SSD más rápido, mientras que la variante superior obtiene una SSD de 512 GB aún más rápida. Además del almacenamiento incorporado, los usuarios también podrán usar tarjetas microSD para aumentar su almacenamiento. Todos los modelos obtendrán 16 GB de RAM LPDDR5. Steam Deck se ejecuta en un SteamOS 3.5 de Valve. Esto se basa principalmente en Arch Linux y utiliza la capa de compatibilidad Proton para ejecutar juegos diseñados para Windows. Valve afirma que puedes ejecutar todos tus juegos en Steam Deck, no solo los diseñados para Linux. Steam Deck tiene una versión personalizada de la tienda Steam que te permite iniciar sesión y acceder directamente a tu biblioteca de Steam. También puedes buscar y comprar juegos ahí, tal como lo harías en una PC. Steam Deck también es compatible con los guardados en la nube de Steam, por lo que puedes dejar de jugar en tu PC y continuar justo donde quedaste del juego en Steam Deck. Debajo del software personalizado, Steam Deck es una PC Linux estándar y se puede usar como tal. Con la ayuda de una base USB, puedes conectar Steam Deck a un monitor, teclado y mouse para usarlo como una computadora Linux estándar. Incluso puedes instalar otras tiendas de juegos, al menos las que están disponibles en Linux.
Pero, ¿y si no quieres usar Linux? Bueno, resulta que puedes limpiarlo e instalar Windows. Steam Deck es esencialmente una PC compacta y se puede usar como una si es necesario. En cuanto a la conectividad, Steam Deck admite Wi-Fi 802.11ac de doble banda y Bluetooth 5.0. También tiene un puerto USB-C 3.2 generación 2 que se puede usar para alimentación, datos, pantalla y audio. Puedes usarlo como el puerto USB-C en una PC y conectar todos tus accesorios, así como un monitor de escritorio a través de este puerto. Admite hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz a través del modo DisplayPort 1.4 Alt. Por último, Steam Deck tiene una batería que Valve afirma puede funcionar hasta 8 horas cuando se usa de forma ligera o para jugar juegos 2D básicos. Sin embargo, la duración de la batería puede reducirse a 2 horas durante los juegos 3D exigentes. Incluye un cargador PD USB-C de 45 W en la caja. Steam Deck viene en 3 variantes. El modelo de 64 GB tiene un precio de $399 y viene con un estuche de transporte. El modelo de 256 GB cuesta $529 y agrega un paquete exclusivo de perfil de Steam Community en la parte superior. Por último, el modelo de 512 GB por $649 y tiene un estuche de transporte exclusivo, un paquete de perfil exclusivo de Steam Community y un tema de teclado virtual exclusivo. También cuenta con el cristal grabado antideslumbrante antes mencionado. Steam Deck estará disponible para su compra en diciembre del 2021 en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido. Si vives en estas regiones, ahora mismo puedes agregarlo a tu lista de deseos en Steam.